todo lo tiene en el mismo sensor. En el sensor van a encontrar el dispositivo que sensa, como aquí vemos un MEMS, que es un sistema micromecánico para sensar variables. Tenemos la etapa de acondicionamiento de señal, tenemos la etapa de filtrado, la etapa de procesamiento, la etapa de comunicación, que en este caso suele utilizarse el protocolo I2C o SPI para poder ya entablar una comunicación entre lo que es la variable de sensado y el microcontrolador. Realmente esto es lo que ustedes se van a encontrar ya para trabajar. Entonces, viendo aquí un poquito lo de la página de Mouser, por ejemplo, ustedes ponen sensor de distancia. ¿Qué tipo de variables podemos tener? Pues sensor de distancia, de presión, de temperatura, de humedad, etc. Hay una infinidad de variables que ya ni uno se imagina que ya hicieron o ya lo tienen en dispositivo. Por ejemplo, sensor de distancia, decía. Vamos a darle buscar. Ok. Es problema de la página. Sensores de distancia. Bueno, antes de poner sensor de distancia, me puede dar sensores ópticos, sensores de flujo, sensores de ruido, sensores de imagen, de presión, magnéticos, sensores ambientales, biométricos, de vibración, de velocidad, industriales, de distancia, de proximidad, temperatura. Bueno, aquí manejan proximidad y distancia como dos conceptos diferentes. Habría que revisar a qué se refiere. De fibra óptica, de fotográficos, magnéticos, de líquidos, calidad de aire, decíamos, de huellas, táctiles y capacitivos, de posición, etc. Se vuelven a repetir porque unos son sensores y otros son módulos. ¿Sí? Pero pues ya hay muchas formas de detectar muchas variables. Por ejemplo, ahorita me llamó la atención este de ambiental. Ya lo había escuchado, había visto algunos sensores que miden la calidad del aire, montados en placa, sensores de humedad industrial, detectores de humo. Por ejemplo, estos de calidad de aire. Vamos a ver si... Bueno, le di el de abajo, pero bueno, no importa. Aquí vemos algunos que van en placa. Inclusive tienen certificados para la cuestión automotriz, que van en placa. Están interesantes estos. Vamos a ver este. Hoja de datos. Este es de grado automotriz. Este no lo había visto, pero está interesante también. Miren, la mayoría ya tiene interfaz I2C, es lo que les comentaba. Toda la parte interna de sensado ya lo trae. Trae la parte de acoplamiento de la señal, de digitalización y simplemente nos hacemos la comunicación a través de él mediante la interfaz de comunicación I2C. Aquí vienen las características, la precisión típica y que es muy rápido de inicio, porque hay algunos sensores que desde el arranque hay que dejar algunos minutos para tomar algunas lecturas, pero este dice que es bastante rápido y es para grado automotriz. Bueno, ya revisando las especificaciones, ¿para qué sirve? ¿Ustedes habían escuchado estos sensores? Ok.
Mire, todo lo que contiene el sensor en la parte interna trae igual un procesamiento y linealización, que ya lo trae internamente. Comúnmente en estos sensores hay que también, bueno, en algún tipo de sensores hay que linealizar la respuesta de ese sensor. Bueno, actualmente este ya lo tiene, entonces no hay que preocuparse. Esto es lo que contiene tanto la parte del sensado, la conversión de analógico a digital, viene una memoria de calibración, viene una parte de procesamiento y linealización de los datos y viene la interfaz digital. La que les decía es conocida como SPI, perdón, I2C. Aquí vemos la terminal SCDA y SSL y la dirección para poder cambiarlo o asignarle una dirección a este módulo. Lo único que necesitamos, bueno, aquí vemos BDD, BCS, tiene una terminal de reset y inclusive tiene una alerta lógica. Aquí supongo que se puede colocar algo muy simple como un LED o un microcontrolador para alertar que ya se sobrepasó esta variable. Y aparte se puede censar en magnitud. Entonces, bueno, aquí vienen valores típicos, tolerancias. La alimentación, estos ya muchos de ellos vienen para el rango de un microcontrolador de 2.455. Vienen algunas curvas de humedad relativa, como su comportamiento, temperaturas. Pero bueno, vamos un poco. Bueno, aquí vienen las condiciones de operación recomendadas. Las condiciones eléctricas, los valores absolutos. Sí, pero el que quiero ver es la configuración de la conexión. Aquí vemos el encapsulado, o más bien la asignación de las terminales para el encapsulado. Aquí vemos qué son cada una de ellas. Por ejemplo, la terminal 6, la terminal 3, la 2, la 8, la 7, la 1, la 4 y la 5. Y cómo irían conectadas. Aquí vemos las resistencias de pull-up para el protocolo I2C, la terminal SSL y la terminal SDA. Y toda la información referente para hacer la lectura. Esto tiene que ver con el protocolo de comunicación I2C, que menciona que va a mandar una temperatura, después temperatura y luego una lectura de corrección de error. Es como recibiría el microcontrolador el dato. Y ya teniendo esa información, que es básicamente todo esto corresponde al protocolo I2C y cómo manda el sensor estas variables. Esto ya tiene que ver más con la programación del microcontrolador. Aquí, por si llega a haber problemas en cuanto a los tiempos, pues esto es lo que especifica el fabricante que arroja su dispositivo estos tiempos y en estos porcentajes de niveles de la señal. Por si llega a haber algún error, pues identifiquemos. Con esta información, bueno, con esta parte nos ayuda mucho a lo que mencionaba con lo de integridad de señal. Aquí nosotros podemos suponer que esto es lo que manda el sensor y si hay algún problema en la lectura podamos monitorear en el microcontrolador con equipos, con osciloscopios, verificarlo de integridad de señal para ver si está recibiendo correctamente lo que manda el sensor. Si es que hubiera un problema, si lo recibe correctamente y no hay ningún problema, pues descartar esas fallas ya sería en la parte de programación. Y aquí viene lo del footprint, lo del embalaje para la parte de ensamble, que eso también nos falta revisarlo. Pero bueno, aquí les quería comentar de que la mayoría de los sensores pues ya maneja este protocolo, el I2C. Todavía podemos encontrar analógicos, pero la mayoría ya tiene interfaz I2C o SPI o hasta digital GPIO. Pero bueno. ¿Qué otro sensor podemos
verificar, por ejemplo, el de iluminación, les decía uno de distancia. Sensor. Sensor de distancia, aquí lo tenemos. Igual, vemos estos sensores de distancia. Hoja de especificación. Creo que hay un error en... Ahí está. Ya cargó. Bueno, este es un sensor de distancia y de movimiento. Lo que me arroja. Dice que funciona a través del principio óptico. Ajá, tecnología. Ok, tiene un tamaño muy pequeño y un consumo muy bajo. Ajá. Utiliza el protocolo SPI. Entonces ya vemos otra vez. Ocupa luz láser para hacer la medición. De las especificaciones, se alimenta con 5 volts. Aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque este solamente se alimenta con 5 volts. Viene la corriente. Los rangos, por ejemplo, cómo funciona. Otra cuestión aquí. Distancia dice que de rango hasta 30 metros. Dice y más allá. Al menos 30 metros sí los asegura. Las dimensiones de este dispositivo están del orden de 7 milímetros por 7.6 por 7.9 milímetros y 12.4 de largo, ¿no? Ajá, tenemos largo, ancho y alto. Es muy pequeño este sensor, pero básicamente a lo que quiero referirme es que este tipo de elementos ya tienen protocolos igual digitales. Ajá, alimentación, trae la parte de sensado y la comunicación hacia el microcontrolador SPI. Bueno, menciona cuál es el principio de funcionamiento. Tiene una cámara internamente que a través del láser y de la distribución de los píxeles puede identificar cuál es la distancia. Internamente hace el cálculo para determinar estas distancias que dice que hasta de 30 metros. Como es láser, tiene alta precisión. Y bueno, aquí vienen las terminales, de la 1 a la 15. Aquí me indica cuáles son las del protocolo SPI. Tiene una de interrupción, tiene de tierra, de alimentación y algunas otras. De hecho, vamos a ver más abajo. Todas las especificaciones para poderlo activar, algunas restricciones que tienen que ver con las lecturas, distancia en metros, el protocolo de comunicación, otra vez el SPI, que no hay mucha diferencia con lo que mencionamos de protocolos. Nada más, esta parte siempre la ponen por cuestiones de verificar la integridad de la señal, ya que el componente puede enviarlo con estas características de la señal, pero en la recepción hay que ver. Si llegamos a tener falla, podemos verificarlo. Generalmente no. Si manejamos distancias cortas y todo esto, reducimos al mínimo esas fallas y no hay que meterse a verificar esos problemas, pero cuando no cumplimos o cuando hay campos electromagnéticos muy grandes, podemos verificar mediante estas señales. Aquí vemos cómo sería la configuración. Ajá, tiene la BDD, tenemos otra BDD aquí, tenemos las señales de comunicación del protocolo SPI hacia el microcontrolador y aquí dice que van hacia una terminal CLK que hay que verificar aquí a qué hace referencia. Todo esto aquí debe de venir mencionado. Miren, por ejemplo, aquí menciona esto.
Por ejemplo, en este punto BDD y BDL pueden ser combinados en la PCB a 5 volts. Entonces, estas consideraciones aquí, las dudas que luego me preguntan si esta debe de ir con esta o no, pues aquí viene en la parte de arriba, que son las recomendaciones que se dan para el circuito, para el layout del circuito y para la aplicación. Inclusive el capacitor cerámico de 100 nanofaradios y básicamente lo que se necesite de información aquí viene para conectarse de acuerdo a lo que se menciona en esta hoja de especificaciones. Inclusive, miren, es lo que les mencionaba. Ya nos dan la recomendación del layout. Lo malo es que esta es una imagen, pero bueno, nos podemos basar para hacer estas pistas que vemos aquí. El GND, pues es todo lo que tenemos. Y los capacitores, por ejemplo, aquí viene el capacitor C4, el C3, el C2. Estos de aquí que alcanzan a ver acá al lado son test path. Por eso le ponen TP. El test path aquí en el Eagle, por ejemplo, aquí tenemos esta parte. Aquí tenemos, se tienen perforaciones, se tienen vías. Y si no lo encuentran aquí, vamos a ver el otro. Aquí del otro lado, donde tenemos el diseño. Y aquí podemos nosotros buscar en agregar parte, lo que es el test path. Vamos a ver qué hay. No hay nada. Vamos a poner TP. A ver si aparece aquí. Pues tampoco nada. Test. Ok, si hay algo de test path. Sí aparece, pero están separados. Estos test path sirven para, pues como su nombre lo indica, es un pad de prueba para conectar algunas puntas de equipos de medición ya sea para programar o verificar que efectivamente la señal es correcta. Y las pueden ubicar, por ejemplo, yo les recomiendo que cuando estén haciendo prototipos dejen estos test pad en puntos estratégicos. No en todos porque no es recomendable. Con el tiempo pues van a empezar a reducir los test pad solamente en los puntos de interés. Por ejemplo, yo puedo poner un test pad en la entrada de la fuente, pues no sería muy conveniente, pues tengo el conector de la alimentación. Ahí no recomendaría mucho poner ese test pad. Pero sí, por ejemplo, a la salida. Este test pad lo conectaría aquí, voy a conectarlo de una vez. Y ahorita seleccioné aquí de los test pads que podemos ver. Déjenme hacer más grande la imagen. Este es de montaje superficial. Este es de montaje. Este es de inserción porque lo vemos en color verde, se va a hacer una perforación. Pero estos ocupan mucho espacio. Solamente en algunos casos que se pueda zafar el conector o que se tenga que soldar un cable o un header para tener ese test pad, se puede poner este. Pero en general para optimizar espacio son estos de montaje superficial. Aquí podemos ver redondos, cuadrados, por ahí debe haber hexagonales. ¿Sí? Bueno, ahorita seleccioné uno. ¿Qué otro punto de interés necesitaríamos verificar el test pad? Pues a lo mejor no en el cristal porque también nos generan capacitancias. Y aquí podemos colocar después una punta nada más para monitorear si es que fallase el oscilador, que no, si respetamos la distancia más cercana hacia el microcontrolador, no tendríamos necesidad de poner un test pad ahí. Pero aquí en el PCB, aquí está en la parte de abajo mi test pad, lo voy a ubicar. Estos no necesariamente tienen que ir a la orilla, generalmente son puntos de prueba que se van a considerar solamente en el proceso de prototipado. Entonces, puede estar aquí
de tal forma que yo pueda colocar la punta de osciloscopio o mi multímetro para verificar estos 3.3 volts. Entonces no van a ser como de usuario final, sino son como fase de pruebas, como su nombre lo indica. Entonces, por eso el fabricante aquí en este circuito, aquí menciona en este dispositivo que dejemos estos test pads, igual para verificar algunas señales de reloj o de calibración. Entonces, este es el diseño sugerido. Por aquí debe de venir las distancias, bueno, eso es lo que tiene. Viene el sensor, viene hasta la aplicación. Lo que pasa que aquí luego en este mencionan que si ocupa algo de hardware ya que ellos sugieren, pueden bajar una aplicación móvil, ajá, y utilizarla para algunas, para hacer algunas pruebas de funcionamiento, ya mediante algún, aquí sugieren un Cortex-M, un microcontrolador Cortex-M, inclusive por aquí he visto que puede ser un Cortex-M0, y pueden verificar en tiempo real el RTOS mediante esta aplicación para censar distancia. Entonces vienen muy bien detallado toda la información. Viene parte del encapsulado. Creo que ya pasé las asignación de pines. Aquí ya pasamos ya. Por aquí venía la distribución de los pines, distancias. Aquí está. Estaba el inicio. Aquí me dice desde las dimensiones vistas desde la parte de arriba. Todas estas son true hole, entonces hay que considerarlas true hole. Aquí viene la distancia, las separaciones, todas las medidas para verificar si existe el footprint. Si no, hay que hacer el footprint de este componente para poderlo utilizar y incrustarlo dentro de nuestro sistema. ¿Está claro hasta aquí? No vamos a ver este otro de abajo que está también muy, muy pequeñito. Ok, creo que no está este. A ver, vamos a ver el de abajo. También este sensor es de distancia. Es un System on Chip. O sea que trae no solamente el sistema de sensado, sino trae toda una serie de procesamiento dentro del mismo circuito, no solamente la digitalización. Vemos que también tiene el protocolo I2C. Los rangos de operación dice que va a poderse utilizar desde los 20 a los 5 metros. Las medidas del encapsulado son de 3.5 por 3.5 milímetros. Si tienen una regla, pues más o menos se imaginarán cuáles esas medidas del encapsulado. Tiene una perforación en la parte de arriba, especialmente supongo para censar la distancia. Aplicaciones. Aquí viene todo esto, ¿no? Evasión de obstáculos, drones y robotics. Supongo que son precisamente para evitar, hay drones que sí he visto que censan distancia con este tipo de sistema. Un trabajo, consumo de potencia. También trae lo de realidad aumentada en aplicaciones. Más bien se ocupa para realidad aumentada y realidad virtual y gaming. Control de gesticulación o gestos. Sensado de líquidos, otras. Bueno, muchas cosas aquí. ¿Qué otra cosa viene? Vamos a ver más abajo. El diagrama simplificado del funcionamiento, como es por sonido, pues sensa los objetos. Tiene aquí el protocolo SDA-SSL, las alimentaciones, la interfaz de programación, la asignación de pines, las dimensiones, aquí para sacar lo que es el footprint, características,
cómo sensa o esta distribución de apertura del sensor. Básicamente en el centro o en ángulo cero es donde tiene el mayor alcance de distancia. Y descripción teórica, configuración, detección de objetos. Mucha información que nos puede servir para utilizar este componente. Aquí vemos cómo es el circuito típico, el VDD, el AVDD, que también van conectados a un voltaje de 1.8 volts, que alimenta al microcontrolador. Entonces, por ejemplo, pues recomienda que se alimente con 1.8 y que se le pongan las resistencias de pull-up. Por ejemplo, si trabajara un microcontrolador de 5 volts y 1.8, tendría que ser una fuente para este sensor de 1.8, manejarlo a 1.5, y aquí podríamos poner buffer de acoplamiento para manejar la reducción de voltaje, o algo que también se puede utilizar es divisores de voltaje para evitar que estos se dañen, manejar el mismo voltaje, pero lo recomendable si es de forma directa es utilizar a 1.8 volts el microcontrolador. Y aquí vemos cómo se pueden poner más de uno. Aquí ponen 3 y a través de GPIOs pueden activar la línea de habilitación para cada uno de ellos. Aquí vemos SDA, SSL. SDA y SSL pues deben de ir conectados de forma paralela. Aquí vemos cómo conecta el micro 1, micro 2, y hacia el sensor 3. Igual, la única diferencia van a ser las activaciones, las habilitaciones, que en este caso lo están manejando desde la terminal de reset para poder activarlo. Aquí vemos interfaz de interrupción. Las interrupciones son avisos de los sensores hacia el microcontrolador para poder monitorear lo que él está sensando. Entonces estos tienen interrupciones que son en la dirección del dispositivo, del sensor hacia el microcontrolador, y tenemos otras interfaces de programación que también vienen a través de puertos digitales hacia el microcontrolador. Esa es la configuración. Algunas informaciones de embalaje.